Muy bien, hoy vamos a leer y a estudiar esta parábola que es conocida como la del tesoro escondido y la perla de gran precio, de gran valor. Fue la perla que hace unos domingos, la perla sí, la parábola, las parábolas que les dije hace unos domingos que, bueno, son de esas parábolas que Jesús no explica y que, bueno, estábamos estudiando un poco más para, poder hoy acercarnos a ella. Dice entonces la palabra, Mateo 13, versículos 44 al 46. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Padre, gracias en esta mañana por permitirnos acercarnos a ti, ahora a tu palabra, porque cada vez que tu palabra es abierta, es leída, es expuesta, como dice ella misma, la exposición de tus palabras nos hace sabios, hace sabio al sencillo, trae luz a nuestro corazón. Hemos cantado, Señor, que nuestra vida es una ofrenda a ti, que anhelamos darte todo lo mejor. Y en este momento queremos dar toda nuestra mejor atención y disposición para que tú a través de tu palabra hables a nuestros corazones. Una vez más, enséñanos, instrúyenos, redargúyenos, exhórtanos como tú sabes hacerlo, Señor. Y gracias por dejarnos estas enseñanzas para el conocimiento tuyo y de tu reino en nuestras vidas, Señor. Amén. Estas dos parábolas, si usted leyera todo el capítulo 13, va a encontrar varias parábolas, 7 parábolas que Jesús mencionó. Todas estas parábolas que aparecen en este capítulo hablan del reino de Dios. Y Jesús está comparando de diferentes maneras lo que ocurre en el reino de Dios. Y estas dos parábolas Jesús las contó no en público, sino que las contó a sus discípulos en privado. Y como les mencioné, estas son unas de esas parábolas que Jesús no explica, y como es así, pues debiéramos tener cuidado al explicarlas, aunque encontremos en últimas que su sentido es de una manera sencilla, pero el ser sencillo no la hace simple. El ser sencillo lo hace fácil de recordar, de comprender tal vez, pero muy importante porque estas dos, como las demás parábolas, nos hablan acerca del reino de Dios, ¿sí? Del reino de Dios. Les dije a ustedes hace unos domingos que aunque Jesús no la explica, pues hay algunas posibilidades o opciones respecto a cómo entender estas parábolas. Y para ser honestos con ustedes, pues quiero solo mencionar algunas posibles opciones que hay, pero luego dedicar el resto del tiempo a explicar y entender lo que considero al estudiar estas parábolas en su contexto, lo que pudieran significar. Y sé que será una bendición. Hay quienes estiman o consideran que en estas parábolas el tesoro y la perla de gran precio es la iglesia. La iglesia es el tesoro, la iglesia es la perla que Cristo vino a buscar, que Cristo vino a comprar. Que al hablar del tesoro se entiende el tesoro como un conjunto de cosas, por lo tanto es la iglesia en su conjunto. Toda la iglesia de manera corporal, pero la perla, por ser una sola, se refiere al creyente de manera individual, en el que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para comprarnos, para adquirirnos y hacernos su propiedad. Entonces hay quienes creen y estiman estas dos parábolas desde esa perspectiva. Otros, acercándose un poco a esta interpretación, dicen que estos dos hombres están representando a Cristo igualmente, pero que el tesoro escondido es la nación de Israel. Entonces dicen, el tesoro que estaba allí en el campo es el Israel étnico escondido en el mundo, que aunque se sabe que hay una nación ahora vigente de Israel,
las tribus de Israel están esparcidas, ¿sí? Y están escondidas. Y llegará el momento en el que Israel será sacada a la luz o será expuesta y conoceremos a este Israel. Y la perla es la iglesia, a las cuales Cristo, dicen esta posición, vendrá Cristo por Israel y vendrá Cristo por la iglesia. Otros un poco, o más bien bastante lejos del sentido bíblico, estiman y consideran que el tesoro y la perla es el potencial que tienes tú como cristiano y que tiene que ser descubierto para hacer grandes cosas en el reino. Pues ese ya está muy lejos, ¿cierto? El tesoro y la perla es el potencial que hay en nosotros para emprender y hacer grandes cosas. Y hay una más y una última que quiero mencionar, es en la que nos centraremos, y como les dije, considero que es el sentido, no solo porque a mí me parece, luego de estudiar el texto, de estudiar todo el capítulo 13, de leer lo que muchos eruditos y estudiosos de la Biblia, no solo actuales, a lo largo de la historia, que creyeron los padres de la iglesia, que creyeron los reformadores, que creen muchos hermanos y estudiosos bíblicos en nuestro día, están muchos y muchos de ellos de acuerdo con esta posición que voy a mencionar. Y bueno, creo que no todos se equivocarían y tiene un sentido muy hermoso, y espero que podamos ser bendecidos. Y es que el hombre en esta parábola, Jesús nos cuenta esta parábola, y es importante entender en el sentido de cualquier parábola que hay detalles que están puestos solo para embellecer la historia. Es decir, como les dije y comentamos el primer día que empezamos esta serie, es preciso recordar que no todos los detalles en la parábola tienen un significado escondido, ¿sí? Cada parábola tiene una sola verdad espiritual que tiene que ser expuesta. Recuerden que a veces las parábolas, decíamos, ocultaba, pero otras veces revelaba. Y Jesús le dijo a sus discípulos que les hablaba a ellos en parábolas, y que a ellos les había sido dado el conocer y el entender los misterios acerca del reino. Entonces, no podemos y no debiéramos detenernos en todos los detalles pequeños de cada parábola, porque su propósito es embellecer el relato, darnos una mayor trama y darles esos detalles hermosos del relato que Jesús estaba contando. Porque si nos metemos en detalles y tratamos de encontrar debajo de cada piedra de la parábola algún significado, pues pudiéramos entonces estar adivinando y alegorizando algo que no tiene el sentido o el propósito de hacerlo. Pero como les mencioné anteriormente, todas las parábolas que aparecen en este capítulo 13 hablan del reino de Dios. Y las parábolas anteriores, y Jesús viene hablando de aspectos como los siguientes. Es importante entender, cuando hablamos del reino de Dios, que hay un rey y hay un pueblo que es súbdito de este rey. Por eso, y de este reino. Por eso recuerden el nombre de nuestra serie, La vida cristiana en parábolas. Y son parábolas que hablan del reino de Dios. Son parábolas que hablan de un rey que tiene gobierno, pero este rey no solo gobierna en su iglesia, porque hablamos de Cristo gobernando su iglesia. Es un rey que gobierna todo el universo. Es un rey que gobierna sobre todas las cosas. Es un rey que tiene dominio y autoridad sobre todo lo creado. Es más, él creó todo para él mismo y para su propia gloria. Y entonces hemos dicho en algunas ocasiones que todo el universo le obedece, pero el hombre le dice a él: sabes que no quiero someterte a ti. No quiero someterme a ti, no quiero aceptar tu señorío. Por eso el ser humano se ha rebelado contra este rey. Y cuando Jesús habla del reino de Dios, está hablando del gobierno que Dios tiene sobre todo lo creado, pero habla de un pueblo que se ha sometido al gobierno de este rey. ¿Y este pueblo quién es? La iglesia. Un pueblo que ha aceptado el señorío de este
gobernador, de este rey que gobierna sobre todas las cosas, y que este gobierno que ejerce Dios sobre su pueblo tiene el propósito, y recuerde que es hermoso cuando Dios, al traernos a su pueblo, nos ha salvado, nos ha rescatado y nos bendice de tal manera que otros conozcan su gloria, que otros conozcan quién es Él. Algo en lo cual Israel fracasó. Israel fue sacado de Egipto. Dios dice a Israel que no lo escogió por ser el mejor de las naciones, sencillamente porque así lo quiso. Lo escogió para que todos los pueblos de la tierra, todas las naciones de la tierra, conocieran la gloria del Señor. Ahora, Dios ha escogido un pueblo de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los idiomas. Ha hecho un solo pueblo, que es la iglesia, para que nosotros como iglesia, que hagamos? Proclamemos la grandeza de Dios. Para que el mundo, al ver lo que es la iglesia, al ver lo que es usted como súbdito de este reino, digan: vaya Dios que ustedes tienen. Qué increíble el Dios en el que ustedes creen. Qué increíble el Dios al cual ustedes se someten. Y que el mundo conozca. Y las parábolas anteriores nos vienen hablando precisamente del efecto que tiene el reino de Dios, el conocimiento de Dios sobre las naciones. Usted recordará, y está en las parábolas anteriores, las del sembrador, por ejemplo, que el sembrador salió a sembrar la palabra, ¿cierto? En la explicación de la parábola, y habla de diferentes terrenos, corazones, que unos rechazaron o aceptaron, otros con gozo, pero las pruebas, las dificultades, la codicia hace que la palabra no germine en ellos. Pero uno solo de los 4 terrenos que pasó dio fruto en gran abundancia. Encontramos parábolas que nos hablan del crecimiento de este reino que ha ido avanzando con el paso de los siglos. Con el paso de los años, el reino de Dios, el evangelio, ha ido avanzando mundialmente, porque Dios tiene una misión global para la iglesia. Recuerden la parábola de ser luz. Dijimos que somos luz en cada lugar donde Dios nos ha puesto, porque allí llevamos su gloria, allí llevamos el conocimiento de Dios, allí damos testimonio de quién es Él, de su gracia, de su gloria, de su poder, de su infinito amor. Y entonces va avanzando, va creciendo, a veces muy evidente, en otros lugares por las situaciones de persecución. Por ejemplo, esa iglesia parece que no existe, parece que está escondida, pero el reino de Dios sigue extendiéndose, sigue avanzando. Y es un reino que tiene un rey que vino y se hizo hombre e inaugura este reino. Y Jesús viene e inaugura el reino con su primera venida. Pero estamos nosotros en un momento en el que disfrutamos de ser parte del reino, pero esperamos la consumación del reino. Leíamos ahora, y Helber nos leía todo lo que el Señor dijo que ocurrirá antes que Él regrese. Y ahora estamos en el reino y disfrutamos de este reino, pero no se ha llevado a culminación el reino, porque aún luchamos con el pecado. Vemos que lidiamos con enfermedades, lidiamos con la injusticia en nuestra sociedad. Y en medio de este mundo, el reino de Dios es una bendición y es luz a las naciones. Pero esperamos que un día, cuando nuestro Rey regrese, cuando Cristo regrese, que ya no habrá más llanto, no habrá más enfermedad, no habrá más sufrimiento, no habrá más injusticia, y será un reino para siempre, completamente en bendición, en perfección y en completa justicia. Entonces Jesús viene mencionando todas estas parábolas y llega a estas parábolas que serían casi las últimas. Hay una más adelante, pero estas 2 parábolas nos van a hablar de cómo el individuo experimenta el reino de Dios en su vida. Otras parábolas nos hablan de cómo el reino de Dios va afectando el mundo, la sociedad, toda nuestra tierra, las naciones. Pero Jesús, gracias mi hermana, pero Jesús nos va a mostrar ahora
¿Cómo experimenta el reino de Dios el hombre en su corazón? ¿Cuál es la experiencia, lo que ocurre en cada individuo que entra al reino de Dios? ¿Qué hace parte ahora del reino de Dios? ¿Qué ocurre en su corazón? ¿Qué pasa en su vida? ¿Cuál es la experiencia de cada persona que entra al reino de Dios? Así que por eso estas dos parábolas van juntas. Las dos parábolas Jesús las contó y las dos tienen este mismo sentido. ¿Cuál es la experiencia de aquellos que entran al reino de Dios? Así que quisiera mencionar sobre el reino de Dios en estas parábolas tres cosas que tienen que ver contigo y conmigo. Tres cosas que encontramos en estas dos parábolas. Y son las siguientes: el valor del reino de Dios, el gozo en el reino de Dios y el precio por el reino de Dios. Sí, se las vuelvo a decir. El valor del reino de Dios, el gozo en el reino de Dios y el costo por el reino de Dios. Tres cosas, como les dije al comienzo, sencillas, pero muy, muy importantes para quienes son súbditos de este reino y de este rey. Tres cosas que hoy nos van a poner, y sé que voy a mencionar cosas difíciles, pero que espero nos hagan revalorar y despertar en nosotros cosas que de pronto se han ido perdiendo respecto a ser parte del reino de Dios. ¿Y cuáles son? El valor del reino de Dios, el gozo en el reino de Dios y el costo por el reino de Dios. En primer lugar, entonces, el valor del reino de Dios. El verso 44 dice que el reino de los cielos es semejante a dos cosas, y con la parábola que sigue, a un tesoro escondido y a una perla de gran precio, ¿cierto? Entonces nos dice el verso 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un tesoro. A un tesoro. Y tiene que ver con ese valor, esa experiencia que cada persona tiene al momento de entrar al reino de Dios. Y Jesús está usando estas dos parábolas para establecer el hecho de que hay un tesoro mucho más grande de lo que nosotros pudiéramos considerar como valioso en nuestra vida. Hay un tesoro, hay una perla, hay algo cuyo valor está por encima de cualquier cosa que tú valores en la vida. Es decir, habla sobre la forma en la que pudiéramos nosotros valorar el reino de Dios y entender el hecho de que quien encuentra este reino, quien entra al reino de Dios, todo su sistema de valores es revolucionado. Todo nuestro sistema de prioridades, de cosas que consideramos como valiosas, importantes en nuestra vida, es cambiado. Todo ser humano, todos los que estamos aquí tenemos un sistema de valores. Un sistema de cosas que gobiernan nuestro tiempo, gobiernan nuestros recursos, gobiernan nuestros anhelos, gobiernan nuestros afectos, gobiernan y dictaminan cuáles son nuestras decisiones. Y todo lo que vivimos y hacemos lo hacemos de acuerdo a lo que consideramos importante y más importante. La pregunta es, ¿cuál es tu sistema de valores? ¿Quién o qué está encima de todo en tu vida? ¿Qué es lo que tienes en ti que consideras como lo más valioso? Aquello que no cambiarías, aquello que nunca dejarías, aquello que no estarías dispuesto a dejar o a renunciar.
Y para el hombre que no ha conocido a Cristo, existe este sistema de valores. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y todo lo que decido, todas mis relaciones, todo lo que anhelo, gira en torno a una sola persona: yo. Hay buenas cosas, hay buenas relaciones, hay buenos anhelos, hay buenos planes, pero todo tienen un eje y es el individuo, es la persona. De ahí entonces que es su familia, esta persona cree que debe girar alrededor de él y están en función de él o ella. Las razones por las cuales quiere ser exitoso en la vida es por él mismo. Y todo gira alrededor de él o de ella, de esta persona. Y Jesús nos está diciendo que cuando un hombre o una mujer, un individuo es salvo, conoce a Cristo, cuando entra al reino de Dios, sufre una transformación. Sufre una transformación, y es que este reino está transformando y revolucionando todo en nosotros al punto que pasa a ser ahora lo más importante. Pasa a ser lo más importante. Todo nuestro sistema de valor es transformado, pero ojo, no estoy diciendo que esto ocurra de una manera subjetiva. Es decir, no es que cada uno estime en diferentes valores este reino. El reino de Dios tiene un valor intrínseco en él. Él por sí solo tiene un valor supremo, pero nosotros no lo estimamos como tal. ¿Me hago entender? Es diferente a considerar, por ejemplo, esta silla. Para algunos esa silla puede ser lo más importante que le ocurra en su vida, pero para otros es una silla más. Pero sigue siendo una silla, tal vez con un valor insignificante para muchos. Así no es el reino. El reino de por sí es un gran tesoro, es el tesoro. El reino de Dios no es una perla, es la perla. La pregunta es, ¿cómo valoras tú este reino? ¿Cómo valoras tú el reino, este rey? ¿Cómo valoras a Cristo? ¿Cómo estimas a Cristo? Y Jesús nos está diciendo, al contar esta parábola, que alguien encontró este tesoro, y alguien encontró esta perla, y cuando la encuentra, todo lo demás ocupa otro lugar. Cuando encuentra este tesoro, cuando encuentra esta perla, cuando esta persona, este individuo conoce a Cristo, entra al reino de Dios, es transformado todo su sistema de valor. No, todas las demás cosas son importantes, son valiosas, pero nada es tan importante como este reino, como Cristo, como este rey. Ahora, en estas dos parábolas hay dos hombres. Uno es alguien que encuentra un tesoro sin estar buscándolo, ¿cierto? Y el otro es, ¿quién? Un mercader que está buscando perlas valiosas. Isaías 65:1 dice el Señor: me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, heme aquí a una nación que no invocaba mi nombre. Y entonces hay quienes buscan el reino, hay quienes encuentran el reino sin buscarlo. Y hay quienes son buscadores de perlas, pero algún día se encuentran con el reino, con la perla. Hay este tipo de personas, sin que seamos tan dogmáticos en cómo encontramos la salvación, no. Pero hay personas que andan en la vida sin buscar este tesoro. Esto nos puede recordar, por ejemplo, a Pablo. ¿Recuerdan? Pablo iba por la vida, por el camino, persiguiendo cristianos, y sin buscar a Jesús lo encontró.
Esto nos recuerda a la mujer samaritana en Juan 4, cuando Jesús va y le es necesario ir a Samaria por aquella mujer. Ella no estaba buscando a Jesús. Jesús fue y la buscó. ¿Recuerda usted el ciego de nacimiento? Él solo quería ver. Él quería ser sano. Pero no solo fue sano, no solo vio, fue salvo. Hay quienes buscan, como aquel hombre, este mercader que busca y está dedicado a buscar perlas de gran valor, pero un día encuentran la perla. Un día encuentran no una perla más para su colección, un día encuentran la perla que siempre y que ha anhelado y que tal vez nunca imaginó que existiera. Esto nos recuerda a hombres como el eunuco etíope, ¿recuerda usted? Él iba en un carruaje leyendo a Isaías, queriendo buscar, pero no lograba hasta que vino, ¿quién? ¿Recuerda? ¿Entiendes lo que lees? Esto nos recuerda a Cornelio, un gentil que buscaba a Dios, pero aún no era salvo. Y allá lo envió Dios a Pedro para que conociera el evangelio. ¿Recuerda a Lidia? En Hechos 16, una mujer temerosa de Dios, pero no salva. Y que Pablo empezó a hablarles el evangelio allí en un río, y Dios abrió el corazón de esta mujer que buscaba a Dios. Nos recuerda a los de Berea, por ejemplo. Aquellos hombres de esta ciudad y aquellos hombres y mujeres de esta ciudad que llega el evangelio, llega Pablo predicando el evangelio, y ellos dicen: es muy importante y asombroso lo que nos está contando, pero tenemos que corroborar que lo que nos dices es verdad. Y ellos iban a la ley, iban a la escritura, iban al Antiguo Testamento y decían: sí, es cierto. Y eran buscadores. Ahora, es importante entender y enfatizar algo, que tanto aquel que encuentra este tesoro sin buscarlo, como aquel que es un buscador, los dos lo encuentran. Y en temas de entrar al reino de Dios y en el tema de ser salvo, los dos son guiados por Dios a la salvación. Tanto el que cree que no necesita y no va a buscar y que se tropieza, por decirlo así, un día con la salvación, con Cristo, fue llevado por Dios mismo a esa experiencia, a ese punto. Pero el que busca también es guiado por Dios al conocimiento de la verdad. Cualquiera de los dos, Dios obra el milagro de conducirlos al conocimiento de Cristo, al conocimiento de la verdad. Tal vez tú puedes recordar cómo fue tu experiencia de conversión. Tal vez dice: no buscaba a Dios. Es más, la Biblia dice: nadie busca a Dios. Esa es la verdad de todo ser humano. Pero eres tal vez como este hombre que se encontró por casualidad la salvación. Pero de pronto tú eres uno de aquellos que anda buscando algo. Andas buscando en tu vida perlas, cosas que sean valiosas para ti, a través de experiencias, a través del conocimiento, a través de la filosofía, a través de la historia. De pronto estás en esta mañana diciendo: no soy cristiano, pero escucho, y estás buscando conocer y entender algo. Pudieras ser un buscador, pero tal vez no has encontrado la perla. Tal vez tú evalúas tu vida, lo que sabes, lo que has experimentado, lo que tienes en tu mente, en tu corazón, lo que has aprendido de una manera académica o a través de la experiencia, y dices: tengo perlas por las cuales son valiosas y he aprendido muchas cosas, pero ninguna de ellas es la perla. Y eso te lo dice tu corazón. Aquel hombre que comerciaba con perlas, que buscaba perlas, él veía su colección y decía: vaya que son perlas hermosas, pero todavía no le satisfacían.
Todavía no era completa su colección, hasta que un día encuentra una sobre todas. Jesús dice entonces que un hombre encontró un tesoro en el campo. Estamos hablando del valor del reino de Dios. No habían bancos como en nuestros días, donde la gente pudiera depositar sus tesoros o su dinero con cierta seguridad. En tiempos de guerra, y recordamos Israel por su ubicación, y la historia dice que ellos estuvieron en constantes y repetidas guerras. Ellos como nación fueron objeto de saqueos, de invasiones durante casi toda su historia. Así que, ¿qué hacían las personas? En tiempos de guerra, la manera de ellos preservar lo que consideraban como valioso, lo que era su tesoro, iban al campo de su propiedad, no lo guardaban en su casa, iban en alguna parte, abrían un hueco y enterraban su tesoro. Ocurría que su objetivo era preservar el tesoro. Si era una guerra y venía una nación extranjera y los invadía, los saqueaban y los llevaban cautivos a otra nación, el dueño de aquel tesoro se iba. Él no decía a nadie dónde había escondido su tesoro. Se iba a otra nación, moría, y con él moría el secreto de dónde había quedado el tesoro. O si no eran tiempos de guerra por ladrones o lo que fuera, él escondía su tesoro. Hay quienes ellos de tres maneras diversificaban o destinaban sus recursos. Unos eran comprando terrenos, otros en tesoros que escondían, otros comerciaban con parte de su tesoro. Pero aquel dueño del tesoro moría, nadie sabía dónde estaba el tesoro, venía otro dueño, y era algo normal que en aquella época se escucharan historias de alguien que encontró un tesoro escondido, ¿cierto? Y en nuestra cultura escuchamos historias, ¿cierto? Lo que algunos llaman las huacas, ¿cierto? Y cuando el abuelo, el papá va a morir y quiere dejar la herencia a sus hijos, y si tiene una finca, entonces lotea la finca, le entrega a sus hijos. ¿Y qué empiezan a hacer los hijos? De pronto papá ya ha dejado por ahí algo enterrado y empiezan a buscar. Era como ese tipo de cosas, era normal escuchar historias, aunque no eran muchas las que se escuchaban, como ocurre hoy en día, ¿no? Así que Jesús no nos dice qué tipo de hombre era. Posiblemente era un hombre que estaba caminando por el campo y algo llamó su atención y fue y empezó a mover tierra y se dio cuenta que era un tesoro. Posiblemente era un trabajador. Había otro dueño, no sabemos cuántos años han pasado o generaciones, había otro dueño de aquel campo. Había un jornalero, empezó él a trabajar, arando la tierra para sembrar. ¡Wow! Encontró un tesoro. ¿Sí? O posiblemente era un arrendatario, alguien que arrienda la tierra para ponerla a producir, y él trabajando encuentra este tesoro. Como sea, Jesús dice, este hombre aparentemente por casualidad se encuentra un gran tesoro y él quiere quedarse con este tesoro. Y para quedarse con el tesoro tiene que ser dueño del campo, tiene que ser dueño de todo. ¿Por qué es tan importante? Porque este hombre estima ese tesoro tan valioso que con alegría va y vende todo lo que tiene para comprar el campo y así quedarse con el tesoro. Y Jesús dice, así es encontrar el reino de Dios. Cuando entras al reino de Dios, cuando conoces a Cristo, has encontrado un tesoro. Y pasa a ser lo más importante de tu vida, por encima de todo lo que tú consideres como importante para ti. Jesús dice que también es una perla de gran valor. Aquel hombre que buscaba perlas finas, con seguridad él se acercaba y caminaba por las costas del Mar Rojo, del Golfo Pérsico, del Océano Índico, buscando una perla, aquellas perlas. Ahora recuerde, y es importante tener claro que ellos en ese primer siglo no tenían
la tecnología para buscar perlas como hoy en día. Vimos con mi esposa esta semana un documental de National Geographic donde habla de la vida secreta de las perlas. 40 minutos viendo lo que hoy en día usan para buscar perlas. Hay perlas naturales, las que las ostras producen allá de manera natural por el ecosistema en el que están, pero son difíciles e imposibles de casi de encontrar. Era difícil en aquella época, sigue siendo difícil hoy. Aún llega al punto entonces de que unas décadas para acá se hablan de perlas cultivadas. ¿Sí? Ahora, eran tan valiosas las perlas, eran consideradas tan valiosas como pudiéramos o muchos considerar hoy los diamantes, por ejemplo. ¿Sí? Pero eran tan importantes, tan valiosas las perlas, que bucear al fondo de esos mares para encontrar una perla era exponer su vida. O sea, lo que había detrás de una perla era todo un peligro de buzos que perdían la vida o ponían su vida en peligro por encontrar una sola perla, una en miles. Una ostra en miles para encontrar esta perla. Se cuentan que incluso en aquella época para encontrar una perla habían buzos, campesinos, hombres que ataban grandes o piedras pesadas a sus pies para lanzarse al mar y la piedra los pudiera llevar al fondo del mar. Y estando allí ellos empezaban a buscar. Las perlas eran tan valiosas, de acuerdo a su tamaño, a su forma, a su color. Hoy se estima que una sola perla se ha vendido incluso en $1,5 millones. Y hay cliente para eso. Se cuenta que la esposa del emperador Calígula usaba a menudo una enorme fortuna en perlas en su cabello. Usaba perlas en su cuello, perlas en sus orejas, perlas en sus muñecas, perlas en los dedos. Si alguien quería demostrar su riqueza, cuán rico era, lo mostraba a través de perlas. Se dice que Cleopatra era dueña de varias perlas que al costo de hoy cada una de ellas costaba varios millones de dólares. Cuando un gobernante quería ostentar su riqueza y demostrar cuán rico era, era derrochador en una fiesta, por ejemplo, ¿saben qué decía este rey? Cogía una perla de gran valor, la ponía en el vino y esperaba que se disolviera en el vino y luego se la tomaba. Tengo tanto que no me importa comerme o beberme una perla. Y Jesús está diciendo que la perla de esta historia era realmente valiosa. Tan valiosa que costaba todo lo que este mercader tenía. Siendo un mercader tenía su colección de perlas. Y esta perla, una sola perla, valía todas las perlas que él tenía. Y no dudó en ningún momento ir y vender todo lo que tenía, porque él había encontrado que no una perla más para su colección. Él había encontrado la perla. Vende todo lo que tiene porque él quiere quedarse con ella. Con seguridad, cuando este mercader vio esa perla, dijo: esta es la que estaba buscando. Y eso te va a pasar cuando encuentres a Cristo. Eso te va a pasar cuando conozcas realmente a Jesús. Al tal punto lo conocerás y lo conoces a tal punto que todo lo que tú estimas como valioso en esta vida parece insignificante ante el valor de Cristo en tu vida. Cristo es este tesoro y pasas a valorar a Cristo sobre todas las cosas. Así que solo hay dos opciones hacia Cristo. Es lo más precioso para ti,
o lo desechas? ¿Es lo más valioso para ti o lo desechas? Lo cual, según las parábolas, desechar este tesoro y esta perla sería un acto no de sabiduría, sino de necedad. Hubiera sido necio, falto de cordura, que aquel hombre que encontró el tesoro hubiera dicho: wow, este tesoro me va a arreglar todo, es increíble, lo voy a dejar ahí y me voy. Que este mercader hubiera dicho: esta es la perla que todo mercader quisiera tener, pero ya tengo 100 perlas en mi colección. Hubiera sido, y luego el contar la historia: mire que un día encontré la perla, era hermosa, sus brillos, el valor era incalculable, todo ella, una sola era hermosa, tan gloriosa que valía más que toda mi colección. Y otro dirá: ¿y qué hiciste? No la compré, preferí quedarme con mis perlas. Era necedad, no era cuerdo hacer esto. Por eso digo, cuando conozcas a Cristo realmente, tu vida es revolucionada, tu vida es transformada realmente, porque empiezas a valorarlo sobre todas las cosas, aún sobre tu propia vida. ¿Cómo está Cristo respecto en tu vida? ¿Cómo está Él? ¿Cómo valoras? ¿Cómo estimas a este tesoro y a esta perla? Jesús dijo, en segundo lugar, el gozo en el reino de los cielos. ¿Cuál es la reacción natural de aquel hombre que encuentra el tesoro? Leímos: lleno de gozo, de alegría, en el verso 44, lleno de alegría, o de alegría por ello, es decir, de alegría por haber encontrado. ¿Cuál es la causa de este gozo? Haber encontrado un gran tesoro. Pablo escribió en Romanos 14:17 que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Es decir, así como cuando encuentras a Cristo, tu sistema de valores es cambiado y entiendes y valoras ahora a Cristo sobre todas las cosas. El encontrar a Cristo te va a dar la experiencia de gozo que jamás has experimentado. Una alegría que jamás has vivido. Es un gozo, según lo que dice Romanos 14:17, que el reino de Dios consiste en gozo. Es un gozo que nada tiene que ver con este mundo. ¿Cuántos sintieron gozo cuando se casaron? ¿Sí o no? Amén. Claro, y recordamos el día de nuestro matrimonio y decimos: qué alegría, nadie podía, nos dolían los músculos de la cara, ¿cierto? De la sonrisa que teníamos, la felicidad. Y luego cuando llegaron los hijos, ¿cierto? Ver a nuestros hijos y todavía tenemos esa sonrisa, ¿cierto? Y los vemos y decimos: qué gozo ser un papá, qué gozo ser una mamá y experimentar esas cosas. Qué alegría tienes cuando te va bien en el trabajo, cuando las cosas que has planeado te salen, cuando te ascienden en el trabajo, ¿cierto? Que hay alegría y seguro hay gratitud a Dios porque entiendes que tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, todo lo que disfrutas, como escribió el salmista: todo lo bueno que tengo proviene de Dios. Son alegrías y siguen siendo bendiciones de Dios. Pero déjame decirte algo por lo que Jesús está diciendo: que conocer a Cristo, entrar al reino de Dios, es un gozo incomparable. Es un gozo diferente, supremo. Es un gozo que jamás has experimentado. Si no has conocido a Cristo, te estás perdiendo del gozo más maravilloso en tu vida, que ni tu hogar te puede dar, que ni tus hijos te pueden dar, que ni ser exitoso en tu carrera te puede dar. Es un gozo que nunca has experimentado. Pero si ya has conocido a Cristo realmente, me puedes dar la razón en el hecho de que nada se compara con el gozo de tenerlo a Él.
Encontrar a Cristo es un gozo incomparable, diferente. Dice que aquel hombre había tenido alegrías en su vida, pero nunca se había gozado como ese día. Nunca se había alegrado en ese día. Y conocer a Cristo no es solo un gozo momentáneo. Ahora, volviendo al mismo ejemplo, recordamos el gozo el día que nos casamos, pero ha habido momentos en el matrimonio que ese gozo ¿cierto? Le hemos robado como esposos el gozo a nuestra esposa. ¿Cierto? Nuestros hijos son una alegría, pero a veces no nos dan gozo. Pero sabes que conocer a Cristo es un gozo que perdura para siempre, para siempre. Ahora, no estoy hablando de una vida sin problemas. No estoy hablando de una vida sin sufrimiento. No estoy hablando de una vida sin angustias. Estoy hablando de qué es lo que haces en situaciones difíciles. ¿Qué es lo que haces cuando estás abrumado, angustiado y afligido? ¿Qué haces cuando las cosas están robando la alegría en tu vida? Vas a aquel que es el mayor gozo en tu vida. Vas y te postras ante aquel que es tu mayor deleite. Vas ante aquel cuya plenitud de gozo es para siempre. Y encuentras bendición, gozo, paz en su presencia. Y de ahí es donde ocurre este tipo de paradojas en el cristiano, que es posible estar afligido en nuestra vida, pero gozoso en nuestro corazón, porque entiendes que aunque hay aflicción en la vida, tienes a Cristo. Pero eso lo entiende aquel que un día encuentra esta perla, aquel que un día encuentra a Cristo. Solo conocerlo a Él va a poderte dar el gozo que todavía no tienes, el gozo que aún no has experimentado. Solo el cristiano puede entender las palabras de Pablo en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Solo el cristiano puede entender que es posible regocijarse en un mundo lleno de aflicción y de sufrimiento. Solo el que encuentra a Cristo, solo el que encuentra en Cristo entiende que es posible regocijarse en Él. Pablo dice, regocíjate no en tus circunstancias, aunque veas buenas cosas en ellas a veces. Regocíjate en el Señor siempre, siempre. Y qué importante regocijarse, porque Él dice, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Tal vez ya no oras igual que antes. Tal vez ya no lees la Biblia igual que antes. Tal vez ya no consideras congregarte con la misma importancia que antes. Tal vez ya no consideras a tus hermanos con el mismo valor. ¿Y sabes qué pasa en tu vida? Empiezas a perder el gozo en la vida cristiana. Empiezas a consentir el pecado en tu vida y empiezas a perder el gozo. Fue lo que perdió David cuando pecó, ¿recuerdan? Y en el Salmo 51 le dice al Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Y andas en la vida cristiana a veces con una sonrisa, pero en tu corazón has perdido el gozo por Él, el deleite por Él. Tu pecado ha apagado el gozo y necesitas venir otra vez a Cristo y entender que Él debe ser y abrazarlo como aquel hombre y dijo, wow, nunca había tenido este tesoro, como aquel hombre que dijo, esta es la perla, qué gozo, qué alegría, y que se renueve en tu vida este gozo. Y sabes que cuando Cristo venga, este gozo será eterno. Hay cosas en las que tu vida pierden la emoción. Tienes un nuevo trabajo, madrugas, llegas temprano, llegas con toda la disposición
y con el paso del tiempo tal vez esa emoción y esa alegría por el trabajo empieza a disminuir y ahora solo vas al trabajo porque sí tienes que ir. Porque es lo mismo de todos los días, ¿cierto? Ahora déjame decirte algo totalmente opuesto a esto. Nunca te cansarás de ver a Cristo. Nunca te cansarás de contemplar a Cristo y siempre alegrarte en Él y siempre disfrutar de Él. Entonces Jesús nos dice, el reino de Dios, tenerlo a Él es un gran valor, es el gran tesoro, pero también hay gozo. Y por último, el costo del reino de los cielos. ¿Sabes qué? Pocos están dispuestos a dejarlo todo por seguir un sueño o una idea. Es decir, sí puedes esforzarte y dar mucho de ti por algo que quieres lograr. Pero la pregunta es, ¿por qué cosa estarías dispuesto a dejarlo todo? ¿Por qué cosa estarías dispuesto a dejar tu comodidad? ¿Por qué cosa estarías dispuesto a vender todo lo que tienes? ¿Por qué cosa estarías dispuesto a dejar y renunciar a tus metas por alcanzar una sola que consideras mayor que todas? Bueno, Jesús dice que aquellos que descubren el reino de Dios están dispuestos a hacerlo. Parece una locura que aquel hombre fuera a vender todo y sus vecinos le preguntaran, ¿qué estás haciendo? Estoy vendiendo todo por ese campo. Estoy vendiendo no solo mi colección de perlas, estoy vendiendo todo cuanto tenga por una sola perla. Aquellos hombres llenos de alegría venden todo lo que tenían, venden todo, la totalidad de lo que tienen por un tesoro, por uno solo. Hebreos 11:26 nos dice de Moisés que consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y sabes qué, según lo dice Jesús en estas parábolas, desprendernos de todo lo demás no es considerado como una pérdida. No hay dolor, no hay remordimiento, dejar todo por Cristo, hay alegría. Vale la pena renunciar a todo por seguir a Cristo. Y nos está diciendo que si entiendes el valor supremo de Cristo, vas a considerar el valor de tus cosas solo como algo para apoyar y extender el reino de Dios. Es decir, mis hermanos, que estamos aquí, hombres y mujeres que estamos aquí, déjame decirte algo, Jesús no es algo que sumas a tu vida. Jesús no es una muleta para tu vida que te va a ayudar a caminar y a soportar un poco las aflicciones. No, para aquel que encuentra a Cristo, Él pasa a hacer todo en su vida. Todo en su vida. ¿Estás dispuesto? Con esto Jesús está llegando a un clímax en estas parábolas, y este clímax es el sacrificio, es el precio. Encuentras este tesoro, esta perla, experimentas una transformación en tus valores, experimentas un gozo inigualable. ¿Y sabes cuál es la reacción natural? Al tener el tesoro más grande, al experimentar el gozo más grande, la experiencia que sigue o el punto que sigue es obvio. Estoy dispuesto a dejarlo todo por Él. Ahora, no estoy hablando de tu salvación, porque tu salvación es por gracia. Pero aunque tu salvación es por gracia, ¿sabes qué? Te va a costar todo.
Es una de esas paradojas también de la Biblia. Y déjame decirte algo, ya terminando. Tienes que calcular el costo de seguir a Jesús. Eres salvo solo por gracia, pero seguir a Jesús te va a costar todo en tu vida. Y tienes que saberlo. Tienes que calcularlo. Tienes que calcular hoy el costo de seguir a Jesús. No tienes que comprar tu salvación, pero seguirlo a Él te va a costar todo de ti. ¿Qué hicieron estos hombres? Vendieron todo por el tesoro, todo lo vendieron, se deshicieron de todo y recuerda, lo hicieron sin ningún problema. Es más, lo hicieron con alegría, con gozo. ¿Sabes que Cristo dio todo por ti? ¿Sabes qué pide de ti? Todo. Pide tu tiempo, tus anhelos, tus sueños, tus recursos, todo tienes que darlo a Él. Todo te va a costar si quieres realmente seguirlo a Él. Ahora, ¿sabes algo? Cualquier precio vale la pena por ser hallados en Cristo. Lucas 14, 25. Leamos unos textos para terminar. Lucas 14, 25 dice: grandes multitudes le acompañaban y él volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos, no aborrece a sus hermanos y hermanas, y aun si no aborrece hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comienzan a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Recuerda de qué estamos hablando. Tienes que calcular el costo de seguir a Jesús. ¿O qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera con 10,000? Si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene con 20,000. Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. ¿Sabes qué? Jesús no te está facilitando seguirle. Jesús no baja sus requisitos para seguirle si quieres ser su discípulo. Él dice: tienes que cargar tu cruz cada día. Tienes que morir a ti mismo. En algún momento estar dispuesto a perder relaciones, a perder comodidad, a perder prestigio, a perder privilegios, porque entiendes que Él lo vale. Porque entiendes que cualquier sacrificio que hagas en esta vida vale la pena por seguirlo a Él, por mirarlo a Él. ¿Y sabes qué pasa con aquel que encuentra a Cristo? Es como su tesoro, aquel que experimenta este gozo, esta disposición a darlo todo. No solo es evidente, sino que permanece y crece durante su vida. Quiero darles un ejemplo en Filipenses 3, 7. Filipenses 3, 7, 8 y 10 dice así: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdidas todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo
y ser hallado en Él. Verso 10, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. ¿Sabes cuándo Pablo escribe estas palabras? ¿Y dónde está? Está en la cárcel y lo escribe unos 30 años después de su conversión. ¿Recuerdan la conversión de Pablo? Cuando conoce a Cristo, deja todo por Él. Y 30 años después, dice, dejo todo por seguirlo a Él. Estoy dispuesto a sacrificarme por amar a Cristo. Todo lo que para mí es valioso, en últimas lo considero como basura o como estiércol, por el incomparable valor de conocer a Cristo. Mi pregunta es, ¿así eres siguiendo a Jesús? ¿Así soy? Me preguntaba estudiando esto. Decía, ¿así veo mi servicio a Cristo? ¿Así ves tu servicio a Cristo? ¿Valoras que cualquier sacrificio que haces por el reino de Dios vale la pena? Mis hermanos de alabanza, ¿saben que venir un jueves de 7 a 9 o 10 de la noche es un sacrificio que vale la pena? ¿A qué estás dispuesto a sacrificarte por aquel que es tu mayor tesoro? ¿Entiendes que llevar el evangelio a un nuevo creyente y enseñarle y acompañarlo a conocer a Cristo vale cualquier sacrificio, cualquier tiempo, cualquier recurso, porque esa vida conozca al Señor? Eso lo vas a entender cuando Cristo sea lo más importante para ti. Y entiendes que no hay sacrificio que no estés dispuesto a dar porque le amas. Así empezarás a valorar tus recursos cuando dices, yo doy no solo porque debo dar de mis ofrendas o debo dar de lo que Dios me ha dado. Entiendes que das de una manera generosa y aún sacrificial porque dices, Él lo dio todo por mí, ¿por qué no voy a ayudar para la extensión del reino de Dios? Todo en tu vida adquiere un valor en el punto en el que todo lo entiendes que vale, porque me cuesta todo, pero es un sacrificio que vale la pena dar. Durante toda tu vida debes procurar y luchar por mantener esa percepción del reino de Dios. Procura mantener que el reino de Dios sea como un tesoro, sea tu gozo, y mantén esa disposición al sacrificio. Pero debes calcularlo, debes saber que si decides seguir a Jesús, te va a costar todo. Te va a costar todo. Pero ¿sabes qué? Vale la pena. Como aquellos hombres dijeron, no hay problema, vendo todo por un tesoro más grande. Todo lo que hagas, hazlo por Él y para Él. Amén. 3 cosas, hermanos, que quiero dejar en sus corazones. Y si está en pie, oramos y le decimos al Señor, ¿cómo está tu corazón respecto al reino de Dios? ¿No has encontrado esta perla? Hoy has escuchado que Cristo es. ¿Has perdido el valor que tiene el reino en tu vida? Tal vez estás estimando otras cosas como más importantes. Tienes que venir a Cristo y decir, Señor, quiero valorarte otra vez más sobre todas las cosas. ¿Has perdido el gozo? Te pregunto hoy. ¿Has perdido el gozo de seguir a Cristo? Por tu pecado, dile al Señor, vuélveme el gozo. ¿Ya no te sacrificas por el reino de Dios? Es porque hay otras cosas que han empezado a ser más importantes en tu vida. Y de pronto sea momento de decirle, Señor, quiero dar. Hermanos, hemos cantado canciones que sin planearlo nos están recordando esto. Tú le cantaste a Él diciéndole, quiero darte lo mejor, ¿de verdad?
Con mi esposa hablábamos ahí, ella me decía, esta es una de esas canciones que son peligrosas de cantar. Porque hoy Dios te ha escuchado decir, quiero darte lo mejor de mi vida, porque lo vales. ¿Realmente así lo ves? Señor, estamos delante de ti. Posiblemente hay en esta mañana algunos que se han encontrado hoy contigo sin planearlo. Otros llevan tiempo buscando algo en su vida que le dé valor. Permíteles conocerte, Señor. Hoy, en sus casas, esta semana, en algún momento, que su mente, su corazón sea abierto para ver el valor incalculable de quien eres, Señor. Posiblemente hay quienes nunca han experimentado el gozo de tenerte, Señor. Dales el gozo por tu Espíritu Santo de ser salvos. Pero hay quienes de pronto hayan perdido el gozo en su caminar. Perdona nuestro pecado que roba nuestro gozo. Perdona que hemos quitado nuestra mirada de ti y hemos replanteado lo que es importante y hemos encontrado deleite en otras cosas. Aún pudieran ser buenas, pero hoy queremos salir de este lugar entendiendo, retados, desafiados a que tú seas nuestro mayor deleite, nuestro mayor gozo. Posiblemente haya quienes hemos dejado de sacrificarnos por ti. Señor, tú lo diste todo para salvarnos. ¿Por qué no darte todo para seguirte? ¿Por qué no darte todo en respuesta a tu amor? ¿Por qué no decirte hoy, Señor, eres dueño de mi tiempo? ¿Qué quieres que haga con él? ¿Por qué no decirle hoy, Señor, eres dueño de los recursos que tengo? ¿Qué quieres que haga con ellos? Señor, eres dueño de mis sueños, de mis anhelos. ¿Qué hago con ellos? ¿Qué quieres? ¿A qué debo renunciar, Señor? Pero siempre valdrá ese sacrificio por tenerte, por extender tu reino, por amarte, Señor. Espíritu Santo, llévanos de este lugar a nuestras casas, a nuestros trabajos, valorando realmente la vida como tú quieres que la valoremos. Estimando, Señor, como Pablo dijo, todo como basura a cambio del conocimiento de ti, Señor. A ti la gloria, el honor, la exaltación, Señor, por quien eres y por lo que has hecho. Y aquí estamos, Señor, dispuestos, Señor, a seguirte, a ser tus discípulos, a tomar nuestra cruz cada día y seguirte. Señor, no sabemos perder reputación, comodidad, prestigio, lo que sea, Señor. Pero aquí está un cuerpo de hombres y mujeres que te dicen, aquí estamos, lo vales, Señor, lo vales. Ayúdanos, guíanos y permanece en nosotros la firmeza que solo puede provenir de ti, Señor. Amén.